Hola amigos, es un gusto para mí estar de nuevo aquí, en esta ocasión presentando un video sobre la arquitectura de von Neumann. Lo he hecho para el examen final del curso de arquitectura de computadores de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia Colombia. Para comenzar, haremos primero una pequeña reseña histórica de quién era von Neumann. ¿Sí? Matemático físico nacido en 1903 de nacionalidad estadounidense, que aportó al desarrollo de la física de computación, a la física cuántica, entre otras aplicaciones. En 1945 presentó sugerencias para desarrollar un computador digital electrónico, y gracias a estas contribuciones es lo que se conoce hoy en día como arquitectura de von Neumann. Su modelo se constituía en 4 grandes bloques básicos. Era los dispositivos de entrada y salida, el almacenamiento, el procesador y los buses. Los dispositivos de entrada y salida eran dispositivos que interactuaban entre el usuario y la máquina. En el almacenamiento era donde se iban a cargar los datos y las instrucciones o programas. En este dibujo de la parte de abajo tenemos la parte interna de un procesador, que es la unidad de control, la unidad aritmético lógica, y tenemos acá también la memoria principal, que es lo que llamaba acá el almacenamiento. Ahora vamos a conocer los conceptos básicos de la arquitectura de von Neumann. Recordemos que los componentes básicos de la arquitectura de von Neumann eran la unidad de control, el registro de procesador, la unidad aritmético lógica, la memoria principal, el almacenamiento masivo externo y los dispositivos de entrada y salida. En este dibujo se ve más claramente. Vamos a hablar sobre el procesador. El procesador era conocido como la CPU, es el cerebro de la computadora, y entre sus aplicaciones podría ejecutar órdenes de un sistema operativo y a través de sus periféricos dar una respuesta. Si lo vemos físicamente, es un chip de silicio que dentro de él contiene miles de millones de transistores, y que para que funcione la computadora se coloca a través de un socket, el cual interconecta con los demás dispositivos a través de los buses y líneas de conexión con los periféricos, en este caso memoria RAM, disco duro, tarjetas de sonido, tarjetas de internet, entre otros. Dentro de su capsulado también encontramos la parte lógica, la cual está dividida en 3 grandes unidades, que son la unidad aritmético-lógica, la unidad de control y los registros. La unidad aritmético-lógica se encarga de toda la parte de las operaciones, lo que son suma, resta, multiplicación, división. Se encarga también de la parte lógica como y, o, y la unidad de control, junto con el reloj, controla la velocidad del procesador y la velocidad de estas instrucciones a través de los registros. Otro de los componentes básicos de la arquitectura de von Neumann era el almacenamiento. En ese entonces se hablaba de una unidad de memoria principal a la cual se le iban a cargar los datos e instrucciones o programas con los cuales iba a trabajar la computadora o el microprocesador. Hoy en día ese término ha cambiado mucho porque pues el almacenamiento se ha dividido en 2 grandes bloques. Tenemos almacenamientos a largo plazo y también tenemos almacenamientos a corto plazo. Dentro del almacenamiento a largo plazo tenemos los discos duros, los cuales pueden guardar información por mucho tiempo. También tenemos memorias ROM, que también pueden guardar información por mucho tiempo, y son las famosas BIOS, las que lleva la tarjeta madre, ¿sí? Las que van a incluir la tarjeta madre. Y también tenemos almacenamientos a corto plazo, como son las memorias RAM de acceso aleatorio, la cual al cortar la energía o desconectar o apagar el equipo se borra completamente. Otro componente básico de la arquitectura de von Neumann eran los dispositivos de entrada y salida. La función de ellos es conectarnos entre el usuario y la máquina. Ellos son como unos intermediarios. Hoy en día estos dispositivos han avanzado mucho. Encontramos en el mercado dispositivos de entrada como teclados, mouse, cámaras, escáneres, y también estos dispositivos de salida como son
monitores, impresoras, de sonido, auriculares, pendrive, USB. Por último tenemos el componente de los buses. Era un componente básico de la arquitectura de von Neumann. Estos buses son físicamente, si los vemos físicamente, son líneas o caminos, autopistas que van impresas en la tarjeta madre, la tarjeta board, y son de cobre o algún tipo de aleación que sirva para este fin. Su función es llevar o traer información entre los diferentes dispositivos mediante pulsaciones eléctricas o bits. Claramente se identifican tres, que son los buses de datos, en la parte de aquí abajo, los buses de dirección y los buses de control. Los buses de datos son los que circulan datos entre los elementos de la computadora. Los buses de dirección son los encargados de ir de la memoria a la CPU y los dispositivos de entrada y salida. Y los buses de control, entre ellos circulan señales de control dentro de todo el sistema para conocer el funcionamiento de todos los dispositivos conectados a él. Por último tenemos una fotografía de una board con sus componentes y vamos a tratar de explicarlos paso a paso. En esta parte tenemos el microprocesador, no se ve, pero está debajo de este disipador y ventilador. Por este lado tenemos el portasocket de memoria, aquí donde van las memorias. La memoria RAM tiene para dos entradas. Acá tenemos el conector de poder o de corriente, el ATX. Tenemos acá los conectores de los discos duros, tiene dos, son en paralelo. Esta board no tiene para conexión SATA, discos de SATA. Tenemos la pila de alimentación de la BIOS, el chipset de video, está aquí el chip de video, tres conexiones de puerto PCI y una de AGP. La de AGP es más que todo para tarjetas de video. Acá en esta parte tenemos el chip de la BIOS y por aquí tenemos los puertos de entrada y salida. Aquí en este dibujo lo vemos más claramente. Acá tenemos el de video, que es este, tenemos el de la impresora, tenemos unos de USB, tenemos el conector de RJ45 para la red, tenemos acá los de sonido. La parte de arriba tenemos el procesador, podemos ver que es un Intel, un Celeron D de 2130 GHz, perdón, 2.3 GHz. El socket, aquí se ve, es un PGA 478B. En esta parte de acá tenemos donde van las memorias, no se alcanza a ver muy bien, pero ahí están metidas las memorias. Y aquí tenemos unas memorias más claras. Acá, esta parte de acá, son los buses de interconexión. Vemos que son unas líneas muy finitas que interconectan todos los componentes del sistema de la computadora. Bueno, esto es todo por este video. Muchas gracias por la atención prestada y hasta pronto.